En Levántate Temprano presentamos La Perla de Hoy, un mensaje extraído de la Palabra de Dios, escrito por Reinaldo Pérez, en labios de Jonathan Stubbs. Nuestra perla de hoy está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amados hermanos, Jesús declara en el texto de hoy que el hombre no es libre. El hombre es un esclavo del pecado. Todavía yo no he visto un esclavo que esté libre. Si es esclavo, entonces no es libre. Lo que el hombre llama libre albedrío no es tal cosa que en realidad una simple esclavitud de sus pasiones, deseos, lujurias y pecados. Eso significa que el hombre es libre en una sola dirección: para hacer el mal, para practicar el pecado, para vivir conforme a su concupiscencia, para caminar sin ningún tipo de freno moral. Por eso el accionar del hombre está determinado por su naturaleza pecaminosa. En Mateo capítulo 7, verso 17 dice: un árbol malo no puede dar frutos buenos. Si colocamos una paloma y un cuervo, uno al lado de otro, y les dejamos escoger libremente entre maíz y carroña, ¿a cuál irá la paloma? ¿A cuál escogerá el cuervo? La paloma será atraída naturalmente hacia el maíz, por su naturaleza propia, y el cuervo volará espontáneamente hacia la carroña, como respuesta a su naturaleza córvida. Cada una actuará en armonía con su propia naturaleza. De la misma manera, el hombre no tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, porque su naturaleza caída, su naturaleza corrompida por causa del pecado, le conduce esencialmente hacia el mal. Veamos, por ejemplo, algunos textos que nos habla acerca de esto. En Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En Isaías capítulo 1, versos 5 al 6, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y uno más, lo vemos en Romanos capítulo 3, verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera que todos estos versículos nos muestran la verdadera condición del hombre, de cuán depravada es su condición y qué tan lejos se halla de Dios. Por tanto, el hombre no es libre para elegir el bien. Él es un servil esclavo de su propia corrupción interna. Pero tenemos una buena noticia. La buena noticia es que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Él. Hemos compartido nuestra perla de hoy, basada en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Esta fue nuestra perla de hoy. Un mensaje extraído de la palabra de Dios, escrito por Reinaldo Pérez en labios de Jonathan Stubbs.